personajes como el comerciante. Bueno, a mí la verdad es que les recuerdo esto, pero cuando yo iba percibiéndolo y viéndolo, que fue así, y qué gran engaño pudo ser aquello, vino en mi ayuda el gran historiador y filósofo holandés Johan Huizinga, que en realidad se debe decir Huizinga. Y entonces dice que la Edad Media fue básicamente el periodo donde la humanidad fue mentirosa por naturaleza y definición. Es decir, que todo este protegernos sobre la base de que no habrá lucro, sobre la base de que nadie saldrá beneficiado, es que todo el mundo sale perjudicado. Nos habíamos situado en el momento donde ya no era posible pagar al esclavo, los auxilia y entonces lo convertimos en siervo. ¿Qué significa eso? Que ya no podemos controlarle, que como ya no está en dependencias propias, tiene que valerse por sí mismo. Seguimos manteniendo nuestro poder de vida y muerte sobre él. Por ejemplo, el derecho de pernada. Cataluña es muy curioso, es el país que más tardíamente derogó el derecho de pernada nobiliario. Lo derogó con Fernando el Católico en 1400 y pico, mientras prácticamente en el resto de Europa no existía. Pues, no sé. Hay que... Quizás ustedes lo ven de lejos, yo no lo puedo ver de lejos. Es un asunto demasiado próximo. Pensar que 90 personas de cada 100 o quizás 95 personas de cada 100 son esclavos, pero ni siquiera se les paga, los auxilia. Es decir, están consagrados a la servidumbre porque sí. Y esa es la institución medieval principal, el homenaje. O sea, tú tienes que tener un superior que te da un beso y entonces ya existes. El DNI de la Edad Media es el homenaje. O sea, las personas no son personas porque han nacido con morfología humana o porque uno piensa. No, las personas son personas y son reconocidas por otras personas. Y el homenaje vale lo mismo para el último pastor que para el más alto duque. Todos se van prestando homenaje en una cadena jerárquica. Todo es jerárquico. Reina, pues claro, el ideal de la santa pobreza. Así vamos todos al cielo. Bueno, 95 personas son esclavos, son siervos. ¿Qué debe el siervo? Igual que se habían quedado los bárbaros con un tercio del territorio, el siervo debe 3 días de la semana al Señor. Esos 3 días el Señor le dice lo que tiene que hacer. A lo mejor hay algún señor que no encuentra nada que hacer durante ese tiempo, pero teóricamente le deben eso y también le deben las levas militares. O sea, también el derecho de pernada, en fin, una serie de humillaciones atroces. Si no te dan el beso, no tienes el DNI, que luego últimamente se ha convertido en carné de racionamiento patriótico. Pero en fin, esa ya es la variante moderna de la santa pobreza. ¿Cómo demonios del siervo, que es un esclavo que no tiene ni techo, ni comida, ni ropa, estamos aquí ahora? Pues bueno, porque los siervos desertan, porque la obligación del siervo es quedarse en la gleba. Ya desde el Septimio Severo, cuando se agrava la crisis del Imperio Romano, las leyes empiezan a decir que la plebe no puede moverse territorialmente, igual que pasó con la URSS. O sea, tú tienes que tener un permiso para salir de la provincia donde estés y también tienes que tener un permiso para cambiar de profesión. Se coagulan, se inmovilizan las cosas. Bueno, el siervo en principio no puede pedirle a la monada, pero le debe 3 días a la semana. Y le debe fidelidad a la gleba. Gleba es tierra. Empiezan a desertar. La primera manifestación seria de deserción que conozcamos viene de un libro árabe del siglo IX
del siglo X, donde se menciona una compañía llamada de Radanitas, formada básicamente por judíos, que son los primeros que establecen vínculos de Europa hasta China, es decir, recorren la ruta de la seda moviendo mercancías. Traen mercancías hasta Carlomagno, los Radanitas. Pero bueno, eso es como una rareza, una excepcionalidad. Hace falta que muchos más siervos deserten. ¿Cómo pueden desertar los siervos? Tenemos una figura interesantísima aquí. Goderico de Finchale, hoy San Goderico. Este es un pobre pastorcillo que, desesperando de quedar en la gleba, se acercó a las costas pensando que habría restos de naufragios. No lo sabía porque prácticamente... Y con mucho trabajo consiguió incorporarse a una caravana acorazada. ¿Caravana acorazada? Me dirán ustedes, ¿qué es esto de caravana acorazada? Pues sí, grupos de 12, 14 hombres armados hasta los dientes, normalmente formados por una familia, un padre con sus hijos, o sus hermanos, o sus primos, que se van anexionando soldados profesionales que vivían de las guerras privadas de los territorios y se dedican a empezar a desbrozar los caminos, a empezar a hacer practicables las rutas, porque claro, responden no a tiros, pero sí a flechazos y a hachazos a quienes le vengan a molestar. Goderico de Finchale está 20 años ahí, de caravana acorazada en caravana acorazada, hasta que consigue unos mínimos y empieza a hacer unas embarcaciones que cruzan el estrecho de Dover, primer cabotaje que conocemos. Esas embarcaciones, bueno, claro, tienen un éxito enorme, pues ni más ni menos que conectar las islas británicas con el continente. Además, los pequeños focos que había de resurrección de aquella barbarie de Carlomagno y su hijo persiguiendo cualquier foco comercial, precisamente donde más se resiste es en Brujas, en Gante, en Amberes. Ahí empieza a haber también un espíritu comercial muy antiguo. Estamos hablando del siglo X, siglo IX. El caso es que Goderico se llega a hacer una pequeña flotilla de barcos de cabotaje y teniendo 50 o 55 años, su biógrafo, que es un monje, dice que es el hombre más rico de Europa, con gran diferencia. Tiene clientes árabes y bizantinos, pues fundamental para tener moneda es preciso tener relación con los árabes y los bizantinos, que son los únicos que acuñan moneda aceptable. Y bueno, de repente un día le llega la iluminación, se da cuenta que ha transgredido el ideal de la santa pobreza, da todo lo que tiene a los pobres y es canonizado como San Goderico de Lincolnshire, porque Finchale se traduce como Lincolnshire finalmente, y ahí está en su altar. Goderico de Finchale es el primer empresario que conozcamos del mundo. Pues esto, mezclarse con marinos, con caravaneros, y darse cuenta de la ventaja comparativa, es decir, que allí sobra madera y aquí falta trigo o viceversa, y que el ideal de la autarquía es un santo disparate, pues el primero en darse cuenta y en ejecutarlo fue San Goderico de Finchale, que al final renunció a toda esa monstruosidad en la que se había metido. El mundo medieval, como recuerda muy bien Harnack, que es el gran teólogo y el gran historiador protestante del dogma y de las instituciones eclesiásticas, te metió una obra en 9 o 10 volúmenes, Harnack. Pues claro, resulta que las reliquias son el verdadero objeto de poder económico. Por ejemplo, Santiago de Compostela. O sea, ¿por qué? Pues porque ahí hay reliquias.
Como comenta Hanna, cuanto más repugnante una reliquia, es decir, si no solo es un hueso, sino que conserva algo de pelo o algo de tendón, algún tipo de materia orgánica, pues más valiosa. Hay inmensas riquezas y fortunas y territorios se venden a cambio, como decía Juan de Valdés, de los 107 perpucios de Cristo descubiertos y exhibidos en distintos lugares de Europa. ¿Por qué? Porque es una sociedad clerical militar donde se bendice la pobreza, la desdicha, la inferioridad, la falta de mérito, y entonces, pues claro, lo que tiene el mérito, la forma quinta esencia del mérito, es eso. Es un fragmento de pezón arrancado de la mártir de Santa Florentina de no sé qué, o de pie desgarrado por el garfio de no sé cuántos. Estos son los grandes bienes. Pero es que lo son. O si es que ahí está Santiago de Compostela. Es decir, es que no hay otro desarrollo de la gente fanatizada que ir a centros donde pedir que le quiten, yo que sé, la lepra o la enfermedad que fuere, o simplemente la desdicha que llevan puesta por el hecho de nacer y no saber qué hacer con su tiempo. Con la idea de que los negocios son estafas, Europa padece más de 1000 años. Sin embargo, hombres como Finchale, Poderico, la hacen salir de esa condición pura y simplemente porque reabren los caminos, porque dándose cuenta de la ventaja comparativa, naturalmente saben que el ámbar es muy abundante allí y nada abundante en otra parte, las pieles, por ejemplo, el negocio, la miel. Imaginemos, 2 carromatos con 6 hombres protegiendo a cada uno y haciéndose